Hola a todos y bienvenidos a las Crónicas del Aula 35. Yo soy uno de sus anfitriones, Daniel Hernández, y nos acompañan hoy mi coanfitrión y alto pana de la Universidad, Fermín Ordaz. Épale, Fermín, saludos. ¿Cómo están todos? Chévere, chévere. Hoy tenemos el placer de tener un invitado muy especial. Se trata del profesor Eugenio Escalice, que es un profesor de la Escuela de Computación de la UCB. Bienvenido, profesor Escalice. Es un placer tenerlo invitado hoy. Gracias, Daniel, Fermín. Un gusto saber de ustedes y bueno, y un honor estar acá entre los invitados de este proyecto tan interesante en mantener una especie de memoria histórica, así sea con la visión de los invitados y de los protagonistas, pero que siempre es necesaria porque mucha de esa información se pierde en el tiempo. Sí, señor, sí, señor. Muchas gracias por su presencia, por su tiempo, y por supuesto por la disposición de estar con nosotros el día de hoy. Fermín, te cedo la palabra. Perfecto, perfecto. Gracias de nuevo, Eugenio, por todo el apoyo desde que comenzamos, digamos, a hablar de la entrevista y el proyecto. Queríamos comenzar un poco con una introducción de tu carrera profesional para que la gente, digamos, tenga la oportunidad de conocer un poco de tu trayectoria. Entiendo que tú arrancaste, hiciste una licenciatura en computación en la UCB, la Facultad de Ciencias, por allá en el 96. Luego hiciste una maestría en Ciencias de la Computación, también en la Facultad de Ciencias. Luego haces un doctorado en Ciencias de la Computación. Ese doctorado tiene una tutoría entre la UCB y la Universidad Joseph Fourier en Francia. Fuiste coordinador del posgrado en computación y eres coordinador actualmente del Centro ISIS, que es el Centro de Ingeniería de Software. Tienes múltiples áreas de investigación, trabajas en métodos formales, ingenierías de modelos, inteligencia artificial. También en la parte de docencia te aplicas en la parte de programación y lenguajes, compiladores, ingeniería de software, web development, inteligencia artificial. Bueno, es increíble la trayectoria. Creo que si mal no me falla la memoria, tienes como 26 años, un montón de años, prácticamente toda tu vida profesional dedicada a la facultad. De verdad que es admirable. De verdad que es increíble, pues, que le hayas dedicado toda tu energía y todo tu intelecto y dedicación, ¿no? A la escuela. Y bueno, de eso vamos a estar hablando acá, ¿no? Y queríamos, como que arrancar y visitar un poco qué te motivó a estudiar computación, ¿verdad? Cuéntanos más o menos ese proceso, en qué punto decides estudiar computación, cómo es ese proceso de que llegas finalmente a, ok, ya estoy aquí en la puerta, ¿por qué la UCB? ¿Por qué no otras universidades? Y de repente por ahí vamos y nos empiezas a contar un poquito tus experiencias cuando arrancaste en la carrera, pues, como tal. Sí, en cierta forma es un asunto anecdótico tanto en la decisión de la carrera como en la decisión de la universidad, ¿no? Yo cuando empiezo cuarto año de bachillerato a tomar decisiones, yo estaba convencido de que iba a estudiar física y que iba a estudiar física en la UCB. Sin embargo, siempre hay, o había, no sé cuál es el estatus actualmente, pero hay esos orientadores que conversan contigo y que de alguna forma identifican si tu vocación profesional o si tus intereses profesionales son adecuados a tu perfil. En mi caso particular, a mí me gustaban mucho las matemáticas. Yo era un estudiante que tenía muy buenas notas en matemática física y bueno, yo veía la física como una alternativa de utilizar las matemáticas para aplicaciones. Hoy en día pienso que el físico es un científico integral, creo que yo hubiese disfrutado mucho estudiar física, sin embargo no me arrepiento de haber cambiado a computación. Pero a pesar, esa orientadora, cuando yo le dije que iba a estudiar física, me dijo que yo iba a desperdiciar mi vida estudiando física. Yo no estaba dispuesto a cambiar de opinión. Sin embargo, ella me dice, mira, tú tienes un índice académico muy bueno, la carrera que más exige índice académico en este momento es computación, y al igual que la física, se usa mucha matemática y es una carrera muy, donde se aplica mucho conocimiento y se producen modelos, etcétera. Entonces yo empecé a averiguar y en cierta forma me convencí también un poco con esa
promesa del futuro de la computación, que estamos hablando del año, debe haber sido año 87, 88, donde yo estaba haciendo ese estudio para ver qué iba a hacer. Entonces, bueno, en cierta forma me convencí, busqué también mentorías de personas que me ayudaran a tomar la decisión, a ver los pros y los contras de las dos carreras. Pero luego vino otro dilema: ¿cuál universidad? Entonces estaba la decisión entre USB, Simón Bolívar, o UCB. Cuando llegan, en esos momentos habían para las dos universidades y para las dos carreras, o sea, para la Facultad de Ciencias y para la Universidad Simón Bolívar, habían pruebas de admisión. Entonces yo quería estudiar en la UCB, pero había una especie de... Mi padre básicamente quería que yo estudiara en la Bolívar. Él no tenía cómo justificarlo, pero tenía amigos en los cuales él confiaba mucho que le decían que yo tenía que estudiar en la Bolívar. Y entonces yo estaba en un dilema, pues porque yo quería estudiar en la UCB. O sea, sin menospreciar de la Simón Bolívar, muchos amigos míos estudiaron allí, muchos colegas de computación de ahí son excelentes, o sea, somos compañeros ahora de vida y de proyectos conjuntos. Creo que yo hubiese hecho carrera igual de bien allá que en la UCB, pero mi decisión interna era UCB. Sin embargo, estaba con ese dilema familiar y entonces yo aplico a las dos universidades. Yo le digo a mi papá, bueno, si quedo en una, esa es. Si quedo en las dos, no sé. Si quedo en ninguna, bueno, ese es otro problema. Quedé en las dos. Quedé en las dos carreras. Yo en la Facultad de Ciencias quedé en computación directamente en la carrera y en la Simón Bolívar hay que cursar el año básico de ingeniería para luego, en función de tu índice académico, ver en qué carrera caes. O sea, si tienes el índice suficiente para la carrera. Yo utilicé eso al principio como manera de convencer a nivel familiar que la UCB era. O sea, ya estoy en computación desde el semestre 1. Sin embargo, bueno, yo como reto me propuse empezar en las dos universidades. Eh, la Universidad Simón Bolívar empezaba un mes antes que la UCB y yo comencé un poco para como que decirle a mi papá, mira, yo voy a intentarlo, tú sabes que no es lo que quiero, pero voy a intentarlo, voy a probar y voy a ver cómo me siento. Y bueno, las coincidencias de la vida, yo empecé, pero me dio lechina. Y por supuesto, esa fue la vía de escape. O sea, la lechina, estuve fuera de la universidad casi 2 semanas Wow. y le dije a mi papá, mira, esta universidad, el régimen es trimestral, es muy fuerte y yo perdí 2 semanas de clase. Entonces, ese trimestre está perdido. Y fue la vía para escaparme, ¿no? O sea, Una- hacer lo que yo quería en realidad. Pero te repito, la decisión fue fuerte. Cualquiera de las dos universidades hubiese sido una muy buena elección. no sé, seguro. Y profesor, ¿por qué, si se, no sé si sería ahondar en aguas profundas, pero por qué su familia estaba tan insistente que fuera la Simón Bolívar? Bueno, porque mis padres no estudiaron. Mis padres eran inmigrantes con una formación bastante básica. Sin embargo, tenían amigos en los que confiaban y sus amigos, bueno, digamos que tenían preferencias por la universidad, Simón Bolívar. También está ese prejuicio que en cierta forma tampoco es erróneo de que los paros de la UCB, los problemas de la UCB, pero yo también pensaba en términos prácticos. Yo no tenía posibilidad de carro para ir a la Simón. La UCB ya a mí me encantaba desde un principio por todas las cosas extraacadémicas a las que uno tenía acceso. Y bueno, siempre estuve enamorado del campus de la UCB y yo pensaba que ese era mi sitio y aún lo sigo. O sea, siento que es mi sitio. O sea, mi segunda casa. Creo que he pasado más tiempo aquí que en mi propia casa, ¿no? Entonces, estoy donde debo estar. Excelente, súper interesante esa historia y bueno, eso es un problema excelente para tener, ¿no? Salir aceptado en las dos universidades y entonces decidir en cuál te quedas. Chéverísimo, Eugenio. Mira, cuéntanos un poquito ahora, digamos, ya entras en la UCB,
¿qué recuerdas, digamos, en términos de, digamos, de las materias, de los profesores que causaron, digamos, impacto o que influenciaron a Eugenio, en su tiempo, de estudiante, del pensum, de repente, un poquito? ¿Qué se te viene a la memoria? Muchas cosas que cubrir allí, pero vamos a tratar de organizarlas en el tiempo. A diferencia de las generaciones actuales a las cuales nosotros procuramos hacerles una bienvenida y que conozcan la facultad, conozcan los aspectos administrativos, conozcan que hay un director de escuela, que hay un departamento y que hay un consejo de escuela donde incluso tienen representación estudiantil para resolver los problemas, etcétera. Cuando yo llegué un lunes 16 de octubre del año 89, a las 7 de la mañana a una clase de lógica y álgebra, fue encontrarme con la profesora Zenaida Castillo dando una clase de álgebra de Boole. Y bueno, ya montado en la patineta de la computación sin, sin ningún tipo de introducción, ¿no? En la medida que fue pasando el tiempo, sí uno empieza a conocer los aspectos administrativos. Yo criticaría de esa época, probablemente sí existía una bienvenida y yo no me enteré, pero digamos que a lo largo del tiempo fue que fuimos conociendo cómo funcionaban las cosas, ¿no? Esas primeras materias, estamos hablando que yo entré en el 89, el pensum vigente para ese momento era el pensum 85 de computación, que era un pensum donde teníamos materias obligatorias hasta el séptimo semestre. O sea, la carrera de computación era una carrera con bastante énfasis en matemáticas y en algunos aspectos de la ciencia de la computación, son muchos, pero es una carrera con un componente fuerte de matemáticas, matemáticas aplicadas para computación, programación y todo lo que es el área de sistemas operativos y sistemas, más áreas que quizás en ese pensum original no estaban tan fuertes como bases de datos. Para esos momentos los cursos de redes eran electivos, no eran parte de... Había un curso de comunicación de datos, pero ya en séptimo semestre y luego en tu octavo semestre o en tu noveno semestre te daba chance de ver un curso lectivo en redes si estaba disponible, ¿no? Entonces estamos hablando de un pensum con una carga bastante fuerte de matemáticas, veíamos 5 cálculos, veíamos en las matemáticas más aplicadas a computación, veíamos un curso de lógica y álgebra y un curso de matemáticas discretas. Eh, También veíamos una rama de análisis numérico, veíamos un curso de álgebra lineal, un curso de análisis numérico o lo que hoy en día llamamos cálculo científico, y teníamos también toda la parte de estadística y teoría de probabilidades y Operations Research, investigación de operaciones, también eran cursos obligatorios. Entonces estamos hablando de una carrera de computación con un componente bastante fuerte del área matemática y el área matemática aplicada para computación, y un componente también bastante fuerte, 4 cursos de enseñanza de la programación y de paradigmas de programación, más, como dije, cursos de base de datos y de toda la parte que tiene que ver con hardware y con el diseño de sistemas en sí, pero sistemas de computación. Estamos hablando de sistemas operativos y básicamente sistemas operativos, ¿no? Entonces, ese fue el pensum que yo tuve la oportunidad de estudiar. Si no me equivoco, ustedes también estudiaron por ese mismo pensum. Actualmente, un poco para aprovechar que puedo hablar de cómo es ahora el pensum de la carrera. Actualmente el pensum tiene materias obligatorias hasta el quinto semestre. O sea, tenemos un bloque de 5 semestres con materias obligatorias. Tenemos un sexto semestre con materias que llamamos optativas. Es decir, son materias que son obligatorias, pero tú tienes derecho a escoger de un pool de materias. ¿Ok? Lamentablemente en la situación actual no hay mucho que, o sea, si bien pues son materias optativas, la oferta, tú tienes que escoger 2 y la oferta será de 3 materias para que escojas 2, ¿no?
en la concepción original la idea es que hubiesen más, pero digamos que así estamos funcionando actualmente. Y el resto de entonces estamos hablando de que es una carrera mitad cursos obligatorios, cursos de formación básica y mitad de cursos electivos. Entonces estamos hablando de que ahora un estudiante que cursa la carrera puede decidir, cuando llega a su quinto semestre, qué áreas de la computación le interesan y especializarse en esa área. O también se puede seguir un esquema muy parecido al pensum anterior en el sentido de que ves un poquito de todo y tienes una formación integral. Sin embargo, la forma como está concebida el pensum actual, que se llama, cuya denominación es Pensum 2000, es que bajo esa configuración, primero, nosotros podemos hacer actualización continua de la carrera. Las materias que están en los 5 primeros semestres son materias core, son materias que prácticamente no cambian, o sea, no cambian en el sentido de las competencias y lo que vas a aprender en esos cursos no cambia. Lo que puede cambiar son los aspectos tecnológicos mediante los cuales apliques esos conceptos, pero son cursos de estructuras de datos, cursos de base de datos, toda la línea de programación, cursos de sistemas y sistemas de computación y sistemas operativos, por supuesto las matemáticas. Y entonces eso es el conocimiento básico. Luego ofrecemos lo que llamamos las opciones profesionales, que están muy ligadas a los centros de investigación que hay en la escuela. Entonces, cada centro de investigación ofrece una o más áreas profesionales en las cuales hay electivas. Y entonces los estudiantes deciden si especializarse en computación gráfica, en ingeniería de software o web development, en inteligencia artificial, en redes, en cálculo científico. Entonces, las distintas áreas en base de datos o sistemas de información, en las distintas áreas que en la escuela se hace investigación. Entonces, tenemos un pensum actualmente bastante flexible. Esa mitad de carrera basada en electivas nos permite que nosotros eventualmente creemos opciones nuevas o materias nuevas según cómo vaya evolucionando la computación, que sabemos que evoluciona de una manera muy rápida. Y eso nos ha permitido que, por ejemplo, en estos momentos, en el área de sistemas distribuidos, se ha conformado un área de data science, ¿okay? Que, bueno, está un poco golpeada también porque hemos perdido profesores, pero justamente tenemos un pensum que es bastante flexible. Estamos en un proceso de estudio de esas materias core, a ver en qué medida podemos hacer un update de ese pensum. Pero tal como está concebido, es un pensum que nos ayuda bastante a ajustarnos a cómo va la dinámica de la computación, cómo son las necesidades de los perfiles de los informáticos, los computistas que formamos acá. Sí, muy interesante. De hecho, ha cambiado bastante con respecto a cuando nosotros estudiamos ahí. Bueno, yo recuerdo que nosotros vimos lo que a mí me parecía era una cantidad de matemática enorme. Nosotros vimos matemáticas 1, 2, 3, 4, cálculo lineal, probabilidades, estadísticas, investigación de operaciones. O sea, eso era matemática para rato. Y en verdad las electivas no comenzaban sino hasta quizás el octavo semestre, ya cuando ya al final de la carrera ya era que uno podía escoger algunas cosas, pero era muy, digamos, lineal, ¿no? Antigua, es increíble cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Y me imagino que tiene que ser así, porque toda la diversidad de campos en los cuales la computación hoy en día está entrando es muy grande y muy amplio y necesita que se diversifique más, ¿no? Sí, de hecho me gusta bastante porque, digamos, mantienes los fundamentos, ¿verdad? En la mitad de la carrera, no estás perdiendo los fundamentos, como tú llamas, el core, pero al mismo tiempo estás dando igual de peso a todas, digamos, las vertientes y todas las áreas profesionales y le estás dando, a final de cuentas, la oportunidad a los estudiantes de que ellos mismos se perfilen, ¿no? Por el área que más les gusta y les atrae. Excelente, me parece una evolución súper, súper interesante y que mantiene la carrera, digamos, fresca y flexible y adaptable.
seguro que sí. Cuéntanos, Eugenio, de tu, de repente, experiencias con profesores. ¿Qué profesores te marcaron más? ¿Qué cosas, qué anécdotas tienes de los profesores que te dieron clases? ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, hay profesores, o sea, yo lo veo desde desde distintos ángulos, ¿no? Yo fui profesores que me marcaron como estudiante en el sentido que no solo sus clases fueron excelentes, sino que me abrieron la visión hacia cuál era el área de la computación que me interesaba y sobre todo a tener esa formación integral, que era lo que, una de las ventajas que tenía ese pensum anterior, porque bueno, este tiene ventajas, o sea, cada una de las visiones de la forma como definir el pensum tiene sus ventajas. Pero yo también fui preparador. Fui preparador de 2 materias en la carrera. Eh, yo fui preparador del curso de estructuras de datos y del curso de lenguajes de programación. Fueron materias que me enamoraron desde el momento que la vi y al semestre siguiente de verla, comencé como preparador. Entonces, hay 2 profesores muy importantes que fueron los profesores para los cuales yo fui TA, fui preparador o lo que internacionalmente conocemos como TA o Teaching Assistant, que fueron el profesor Johnny Sepúlveda y la profesora Marta González. Fueron los profesores con los que trabajé muy de cerca en las materias que yo fui preparador y para mí fueron fundamentales en enseñarme cosas más allá del conocimiento. Por supuesto, me dieron mucho conocimiento. Hoy en día el profesor Johnny Sepúlveda sigue acá en la escuela y es una persona que yo aprecio y le debo muchísimo. Le debo desde mi primer curso de programación fue con él y fue magnífico. Él y el profesor Jesús Zambrano eran espectaculares en ese primer curso de programación, El pero además profesor tuve la Sepúlveda oportunidad. no tenía un librito o algo que yo Sí, creo que yo todavía lo tengo. el famoso librito rojo que no lo tengo acá, pero Yo debe sí lo estar por tengo. acá. Sí, escrito por el librito de estructuras de datos del profesor Exactamente. Johnny Sepúlveda y la profesora Nancy Zambrano, que ahora voy a hablar de ella porque ya está en la lista de las que me han influenciado. Pero sí, sí, y Johnny sigue acá muy activo en el Centro Nacional de Enseñanza Asistida por Computadora. Ahora, en términos de clases, profesores que me dieron clases magistrales, ahí está el libro, maravilloso. Ese mismo libro, Maravilloso que Fermín. lo tienes contigo. Yo lo tengo por ahí también. Eh, si tengo que escoger 3 profesores que me dieron las mejores clases durante la carrera, yo puedo hablar del profesor Alejandro Crema. Sus clases de matemáticas discretas fueron top. Esa materia era una materia de segundo semestre, eh, con un componente matemático abstracto bastante fuerte y la facilidad del profesor Crema para enseñar discretas fue fundamental, que luego me sirvieron mucho para un área en la que yo me desarrollé, que es el área de compiler design, diseño de compiladores, que tiene todo un basamento de las matemáticas discretas muy importante. La profesora Brígida Molina también, sus clases de cálculo fueron espectaculares. El área de análisis numérico era un área que para el momento que yo era estudiante no era un área que me interesara y con ella fue muy fácil aprenderla. Hoy en día mi visión de esa área es otra. De hecho, cuando hice la maestría la necesité bastante, pero y es un área muy importante. Además, hoy con todo el auge de inteligencia artificial es fundamental todo lo que es el análisis numérico y el cálculo científico para esa área. Y la profe Cristian Messner también. Además, tuve la suerte no solo de ser su estudiante, sino de ser parte, de que fuese compañera de centro y compañera de oficina. Y con ella tuve discusiones maravillosas del área de ingeniería de software y mi admiración por ella es total, ¿no? Y por último, yo no vi clases con la profesora Nancy Zambrano, pero yo hice mi trabajo especial de grado de la licenciatura con ella. Y además fue un trabajo especial de grado
que yo creo que fue el que me marcó como investigador y con las ganas de quedarme en la universidad o con sumar más ganas de quedarme en la universidad, porque ella estaba haciendo su doctorado en Francia y yo de alguna forma implementé el método que ella estaba proponiendo en su doctorado. Entonces, mi tesis de pregrado fue muy del área de investigación, tardé mucho en hacerla, fue una tesis compleja, pero la disfruté muchísimo. La disfruté tanto que no solo me quedé en la universidad, sino que haciendo esa tesis, yo empecé la maestría ya con un tema de tesis definido que tenía que ver con cosas que quedaron pendientes de mejorar y de hacer en esa área que ella había dejado abierto y esa área de investigación que ella dejó abierta y que de alguna forma yo también continué en la maestría. Entonces, la profe Nancy es mi mamá académica. No solo tuve la suerte de hacer tesis de licenciatura y de maestría con ella, sino que también la de doctorado. En el doctorado sí fue una situación un poco diferente porque trabajamos en una colaboración con el profesor Jean-Marie Fabre en Francia, pero ella estuvo siempre ahí y está siempre ahí, está todavía. Está jubilada, pero digo, es mi mamá académica. Y bueno, ella me ha influenciado no solo en lo que soy como investigador, sino también como persona. O sea, de ella yo la admiro y la adoro muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad que yo creo que cada uno de nosotros tiene tantos recuerdos buenos de esos profesores de lujo que nos tocaron, ¿no? Y que nos enseñaron tanto en varias dimensiones, ¿no? Es como para hacer otro capítulo nada más de hablar de eso. Excelente. Le voy a dar la palabra a Daniel para que de repente continúe con las preguntas, Daniel. Sí, cómo no, vale. Este, vamos a hablar quizá un poquito, vamos a cambiar un poquito el tópico a ¿qué es lo que recuerdas tú acerca de las computadoras que usaste cuando comenzaste? Yo recuerdo que cuando yo comencé eran unos terminales pantalla verde. Eso es lo que había en el centro de computación. Sí, No me tal cual. recuerdo cómo se llamaba la Sí, computadora a la cual estaban pegadas. Era un timeshare, estoy seguro de algún momento, pero no me recuerdo cuál era. No sé si tú tienes alguna sí. anécdota sobre eso que recuerdas. Sí, ese computador también fue el primero que yo utilicé en la carrera. Nosotros, en el pensum en el que estudiamos, el pensum 85, en el primer semestre había una materia eh, que requería eventualmente el uso de un computador, que era introducción a la informática. Entonces, bueno, digamos que allí uno utilizaba un computador personal, que para la época estamos hablando de computadores personales 8086 y quizás los más modernos para ese momento podría ser la aparición de los 286, si no me equivoco. Sin embargo, el primer proyecto de programación que yo tuve en la universidad fue en el segundo semestre, en la materia de algoritmos y programación, que sería el equivalente en otra universidad a introducción a la programación o un curso 1 de programación. Y para ese curso utilizábamos el computador A10, que es un computador Unisys, que efectivamente terminales de pantalla verde, eh, terminales de un mainframe, de un timeshare, efectivamente. Y allí programábamos en Pascal. Utilizamos ese computador para usar un compilador de Pascal que había para ese computador A10. Luego, ya para los siguientes cursos de programación, como estructuras de datos, por ejemplo, ya sí trabajábamos en PC. Ese es la sala del centro de computación. La mitad de la sala estaba ocupada por terminales de ese computador A10 y había unos 10 computadores que eran unos IBM PS2 8086 con unidades dos unidades de floppy de 3,5. Esos ya se usaban para los siguientes cursos de programación y materias más avanzadas en la carrera. Claro, también había muchas materias que se utilizaba el A10. El A10 también en algún momento tuve que usarlo para hacer un programa en este lenguaje nefasto, COBOL, que lo odié toda la vida, Uf, pero bueno, es parte del aprendizaje, ¿no? También usamos allí el A10. También había un computador que pasaba un poco desapercibido, un mini computador que tenía
No recuerdo qué distribución de Unix tenía. Tenía un Unix comercial. No hablábamos todavía, no estaba el primer Linux. Si acaso, unos años después de eso estábamos hablando de Minix, pero todavía no de Linux. Y bueno, ese computador también eventualmente se usaba. También era un computador con terminales tontos, pero era un terminal Unix. Entonces ya uno sentía que estaba con una cosa que era más poderosa. Y ese se usaba particularmente, recuerdo, para las materias de base de datos. Ahí estaba montado un manejador, no recuerdo cuál, posiblemente Sybase, pero no tengo la certeza de qué manejador de base de datos era. Pero había un manejador de base de datos corriendo en ese computador con Unix. Y eventualmente compraron una Silicon Graphics, yo me acuerdo. Sí, la contraparte de eso, el centro de computación era el espacio donde todos los estudiantes de pregrado de computación y también de otras carreras, aunque las otras carreras en ese momento todavía no lo aprovechaban, las otras carreras de la facultad utilizaban ese espacio. Ahora, cuando llegan los computadores Silicon, llegan a los centros de investigación. En algún momento, efectivamente, llegaron computadores Silicon y había computadores Silicon en el centro de computación gráfica, por supuesto, y en el centro de computación paralela también había, y en el centro en el que yo hice vida como tesista y luego he hecho vida como profesor, en el centro ISIS también teníamos. Entonces, sí, y en los centros también había un esfuerzo de profesores o sea, porque toda esta carrera los profesores se forman como investigadores haciendo sus posgrados tanto en el país como en el exterior y llevando proyectos de investigación. Entonces, a mediados de los 90 hubo un boom importante, de hecho hubo una transformación de la infraestructura de la escuela y se crearon unos espacios, que es donde estoy en este momento, que son los locales 3 o conocidos también como Triple I, donde coexistían 3 centros de investigación, que eran el Centro Nacional de Enseñanza por Computador, cuyo objetivo fundamental era un ejercicio de un trabajo, se hacía trabajo de investigación y se sigue haciendo. Sin embargo, su objetivo fundamental era capacitar en términos de computación, utilizar la computación para la enseñanza. Y hoy en día es un centro de extensión donde se dictan cursos a la comunidad. Y estaba también el Centro de Computación Gráfica y el Centro de Ingeniería de Software. Entonces, no estoy diciendo con esto que esos son los 3 primeros centros. Ya en la escuela había investigación importante y no puedo dejar por fuera el Centro de Computación Paralela y Distribuida, al centro de lo que hoy en día se llama el Centro de Investigación en Sistemas de Información, que se encarga del área de Sistemas de Información y Base de Datos. O sea, esos centros existían, pero este espacio bastante moderno para su momento y hoy en día también, fue generado con dinero de un proyecto del BID, ¿okay? Del Banco Interamericano de Desarrollo, y entonces se dotó no solo de infraestructura, sino de equipos, y teníamos unos centros de investigación con equipos de alto nivel. Acá en el Centro de Ingeniería de Software teníamos un pool de computadores Sun Microsystem, y bueno, utilizábamos Unix para todo. Entonces digamos que ahí eso también ayudó muchísimo, no solo al soporte a la investigación de los profesores que hacían vida en esa época en este centro de investigación, sino también a los estudiantes que hicieron tesis allí y que hicieron tanto pasantías o trabajo como administradores. Se formó mucha gente con mucha experticia en administración de sistemas Unix, y eso es fundamental en una universidad. Y más hoy en día, que en ese momento estábamos hablando de estaciones de trabajo con Solaris, que era un sabor de Unix, pero luego vino el boom de Linux, ¿no? Y prácticamente toda la infraestructura de Internet está soportada bajo algún tipo de Unix, en su mayoría
distribuciones de Linux, ¿no? Entonces, ahí yo siento que hubo un bastante importante, sin embargo, si bien no era para todos los estudiantes, estaba esa oportunidad en estos distintos centros para hacer investigación como estudiante y hacer sus trabajos especiales de grado y ir más allá de una tecnología PC o de una tecnología que estaba de salida como ese computadora 10 que estaba en el centro de computación. No, definitivamente. Sí, y bueno, cuando nosotros aprendimos a programar también fue con Pascal. Y bueno, cuando hicimos Assembler, no usábamos el Assembler de la PC porque era más complicado, usaba memoria paginada, no sé qué, usábamos un simulador de 360, no sé si tú te recuerdas de eso. Bueno, Fermín, ¿tienes algunas otras preguntas que quieras realizar? Sí, seguro que sí. Cuéntanos, Eugenio, de repente, de hecho, ya lo mencionaste un poco, ¿no? Que fue la transición hacia la docencia, ¿no? Me pregunto si en algún momento pasó por tu mente eh, irte a la industria, trabajar, tú sabes, en la calle, como decíamos o como decimos, si siempre fue docencia lo que deseaste hacer. Y cuéntame un poquito, digamos, esa trayectoria. Yo en la industria tengo más o menos una idea en términos de cómo vas madurando y de cómo vas creciendo profesionalmente, pero en el campo de la docencia no tengo tanta esa perspectiva, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa experiencia, pues desde que arrancaste, bien jovencito como profesor, y cómo va evolucionando y cómo va creciendo Eugenio a medida del tiempo. Claro, si yo, la mayoría de los estudiantes de computación en sus últimos semestres trabajaban en empresas de computación en las distintas áreas. Yo, particularmente, mi área de interés siempre fue programación y yo trabajé 3 años en una empresa de desarrollo de software y por supuesto, una cantidad pequeña de horas a la semana, pero viví el proceso de estar en una organización y de producir software como producto, digamos, en la universidad estudiamos o le enseñamos a los estudiantes técnicas de ver el software como un producto de ingeniería y cómo es todo ese proceso para producirlo. Yo lo viví en una empresa pequeña, pero que se dedicaba a desarrollar 2 o 3 aplicaciones que estaban comercialmente en la calle y no me fue mal. Sin embargo, yo siempre tenía interés en aprender cosas nuevas. Cuando hago esta tesis de grado, este trabajo especial de grado, con ese componente de investigación surge la posibilidad, mi tutora, obtengo resultados interesantes, defiendo mi trabajo a finales del 95 y mi tutora me dice, hey, si quieres hacer carrera de investigación o por lo menos una maestría, tienes la base, tienes un camino con el cual puedes hacer un posgrado. Y yo opté en ese momento por una beca, lo que se llama una beca del CONICYT, hoy en día FONACYT. Y con esa beca yo hice mi maestría. Entonces, ahí fue otro momento de decisiones. Cuando yo me gradúo, hay una propuesta laboral interesante en otra compañía de desarrollo de software importante para esa época y estaba la posibilidad de optar por esa beca para hacer la maestría. Y yo en ese momento lo que dije es, el momento de hacer un posgrado es este. Vengo haciendo un trabajo de investigación que me gusta, que tengo la oportunidad de empezar una maestría con un trabajo de investigación muy claro y además becado, y dentro de esa beca yo daba clases, pero yo era, en términos contractuales, yo era profesor convencional, lo que llamamos un profesor a tiempo, o sea, que dicta una materia, más nada, y no tiene responsabilidades administrativas. Mi responsabilidad era hacer la tesis. Entonces yo dije, bueno, qué mejor manera de hacer una maestría que con una beca en la universidad y en un tema del que vengo enamorado y que lo voy a continuar.
Y bueno, mi objetivo era hacer la maestría y tomar decisiones. Y al momento de tomar decisiones, la decisión fue, yo quiero quedarme en la universidad porque en la universidad yo voy a poder estar siempre aprendiendo, investigar en el área que me interese, no encasillarme. Y yo sentía que si yo me iba a trabajar al área profesional, yo me iba a aburrir muy rápido e iba a estar cambiando de trabajo constantemente. Porque, porque efectivamente siempre quería estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el trabajo en una universidad es el trabajo perfecto para, para mí, porque siempre tuve la oportunidad de trabajar en el área que quería. De hecho, fíjense que yo les di, Fermín mencionó las 3 áreas principales en las que he trabajado y si las desgranamos, salen más cosas, pero entran ahí básicamente en ese conjunto. Entonces, es una cosa rara porque yo empecé trabajando en métodos formales, que es toda el área dura de la matemática sobre la que se basa la computación y la programación, pero estoy en el contexto de un centro de ingeniería de software y además siempre lo que me encantó hacer fue programar y aprender nuevos lenguajes. Entonces, la ingeniería de software era como el área afín a eso. Y también tuve la suerte que cuando yo hice mi maestría, yo era como un agente libre de mi tutora, es decir, yo tenía materias del posgrado que ella me decía, cursa lo que tú quieras, lo que te sea útil en donde te sientas a gusto, porque como era algo tan específico, no había materias en métodos formales, entonces yo tenía unos cursos dirigidos, personalizados para mí, para las cosas que yo tenía que ahondar para hacer la maestría, pero el resto de los cursos ya me dice, estudia lo que quieras, y en esa época yo eh, cursé las materias de inteligencia artificial, en otro posgrado de la universidad y fue el momento de los 90 donde empezó el auge de las redes neuronales, los algoritmos genéticos y otros modelos u otros enfoques de inteligencia artificial, que luego vino el llamado invierno de la inteligencia artificial, de que esas técnicas no tuvieron éxito y que increíblemente hoy en día son las técnicas que estamos usando, pero no tuvieron éxito porque no era el momento. No había poder de cómputo. Luego estamos viviendo un momento donde hay datos por doquier y entonces esos métodos revivieron. Entonces yo en los 90, cuando hice mi maestría, yo combiné lo que yo necesitaba para hacer mi tesis de maestría, pero también justamente por estar en la universidad y por tener la libertad de decidir qué quieres hacer, qué te interesa, qué quieres aprender, yo tuve una formación alterna en el área de inteligencia artificial, la cual hoy estoy desempolvando desde hace unos años, ¿no? Eh, entonces, eso, si bien en la industria se consigue porque hay trabajos con perfil de investigación en la industria, yo siento que yo hubiese sido una especie de alma errante de computista buscando moverse a donde encontrar otras cosas. Por supuesto, yo no he estado alejado de la industria. Yo siempre he hecho asesorías. La universidad no está desconectada de la industria. Nosotros desde la universidad hacemos trabajos o asesorías a industria. En algunos casos, mentoría o trabajo de alto nivel que puede ser considerado research, pero también la situación actual ha llevado a que incluso damos servicios mucho más específicos. Entonces, bueno, yo he sido en cierta forma también asesor y en los últimos años he estado muy de cerca con proyectos de terceros aplicando las cosas que uno ha aprendido acá en la academia y bueno, y lo que tu perfil profesional te permite aportar, tanto al sector público como privado. ¿Okay? Claro. Cuando digo a la empresa, en realidad me refiero a sector público y privado.
Cierto. Pues muchas gracias, Eugenio. Realmente se nota que eres una persona naturalmente curiosa y el área académica te viene como anillo al dedo. Una pregunta adicional, ya apartando el área del pensum, que ya lo discutimos, ¿qué diferencias recuerdas? Quizás esto es más anecdótico, ¿no? Pero ¿qué diferencias recuerdas de cuando eras estudiante en la escuela y versus cómo es ahora la cuestión, ¿no? Apartando, digamos, dejando de lado el área de pensum. ¿Qué notas tú que dices, en esa época X y en esta época Y, qué podrías aportar acerca de eso? Bueno, en primer lugar, con respecto al enfoque que tenía la carrera, creo que hemos tratado de mantener el hecho de que en esta escuela se forma gente o se forman profesionales de computación cuya prioridad es aprender a resolver los problemas. Y en los tiempos que yo estudié, el aspecto tecnológico, es decir, con qué vas a resolver el problema, era secundario. Por supuesto, era importante y no estoy diciendo que no lo sea, pero se hacía un énfasis muy fuerte en cómo vas a resolver el problema, qué técnicas vas a usar, cómo vas a analizar el problema, cómo vas a ver el big picture de todo. Y luego, mm, nosotros, o por lo menos cuando yo estudié, rara vez recibíamos alguna clase tecnológica, por ejemplo, aprender un lenguaje o recibir un taller de programación, un lenguaje, no recibíamos. Recibíamos documentación y con esa documentación aprendíamos y resolvíamos los problemas. Yo creo que eso es algo que marca a nuestro egresado. Hoy en día los tiempos son otros, sin embargo, en la medida de lo posible, o sea, yo siento que ese espíritu sigue estando allí. Por supuesto, hay cosas que han cambiado. En esos momentos, nosotros recurríamos a manuales, muchas veces fotocopiados, a libros que obteníamos porque los importábamos o porque alguien los importaba, porque habían librerías que traían libros técnicos o que nos los prestaban, pero no teníamos documentación a través de Internet. Hoy en día, eh, eh, un estudiante no puede quejarse de que documentación para resolver un proyecto no tiene, porque tiene Internet y todo. Además, hacemos mucho énfasis en utilizar tecnologías libres. Por supuesto, en algunos casos se utilizan tecnologías propietarias, pero la mayoría es libre. Y bueno, ustedes saben muy bien cuánta información se puede conseguir, tanto buena como mala, pero bueno, parte de ese aprendizaje o también parte de uno como docente es suministrarle cuáles son esas fuentes más relevantes a los estudiantes para obtener la información. Pero yo creo que ese espíritu se mantiene con la salvedad de que ahora hay más información. También hay otras cosas. Yo siento que cuando yo estudié se hacía mucha vida en la universidad, tanto de vivir acá, o sea, estamos hablando de que la sala de micros del centro de computación en principio abría hasta las 11 de la noche, luego abría hasta las 9 de la noche, pero nosotros estábamos aquí muchas horas del día estudiando, programando, resolviendo problemas. Hoy en Sí. día la facultad, más allá de la pandemia, antes de la pandemia, los estudiantes hacen muy poca vida en la universidad, vienen a clases y se van. Eh, También en términos tecnológicos, quizás la universidad está un poco más golpeada y también en términos tecnológicos, prácticamente todo estudiante tiene su computadora, entonces tampoco tiene que estar acá haciendo vida para tener acceso de un tiempo compartido con los demás estudiantes en un terminal de un mainframe. Pero, pero más allá del asunto académico, yo hice vida en la UCB desde todo el tiempo que estudié y después y hasta hoy. En el sentido de que acá habían alternativas para hacer deporte, alternativas culturales, o sea, es efectivamente, como su nombre lo dice, una ciudad. O sea, la ciudad universitaria te ofrecía cualquier cantidad, te ofrece todavía, a pesar de lo golpeado, alternativas para estar. Pero yo siento que el estudiante
de los tiempos más recientes no aprovecha esas cosas, no hace tanta vida en la universidad. Claro, también son otros tiempos. Cuando nosotros estudiábamos, empezábamos a trabajar sexto, séptimo semestre, cuando empezábamos a ver electivas, básicamente. En cambio, ahora la demanda de informáticos es muy alta y también la crisis empuja a que los estudiantes están trabajando desde muy jóvenes en la carrera. Entonces también eso limita el hecho de que vengan a la universidad, porque vienen a la universidad a clases y ahora con clases a distancia ni vienen, ¿no? Entonces Wow, sí, qué diferencia, ¿no? O sea, cuando nosotros estábamos ahí, o sea, la cantidad de gente, había que nada más meterse en el gallinero y, o sea, gente en la universidad era constante, el flujo de personas y la cantidad de personas en la ciudad universitaria era constante y perenne. Wow, qué diferencia. Fermín, ¿tienes otra pregunta que quieras hacer? Sí, seguro. Cuéntanos un poquito, Eugenio, de tu experiencia como coordinador del Centro ISIS. Creo que fuiste también coordinador del posgrado. ¿Qué experiencias, digamos, ganaste en esos puestos? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Cuéntanos también un poquito del ambiente de la escuela y yo me imagino que para hacer investigación debes tener una cantidad de recursos, digamos, tanto monetarios como tecnológicos, como de arreglos con otros colegas, con otras facultades, con otras escuelas. Es decir, necesitas todo un ecosistema, ¿no? Para llevar a cabo tu investigación y desarrollar todo eso. Cuéntanos un poquito cómo has visto tú, digamos, de ese ecosistema que ha facilitado y que ha complicado para ti como investigador, como docente. sí, buenísimo, buenísimo que toquemos ese aspecto, porque justamente el posgrado y los centros de investigación son el complemento o quizás es la parte que no solo los estudiantes, sino que para afuera de la universidad no se ve tanto. Nuestro rol en la universidad no es solo dar clases, sino seríamos un tecnológico, sin menospreciar de los tecnológicos, pero seríamos sencillamente un espacio donde se dictan materias y el profesor es una persona que lo que hace es dictar clases. En nuestras responsabilidades y nuestro objetivo, el per se de estar acá como investigadores, está el hacer investigación, formarnos como investigadores, hacer posgrado, hacer maestría, doctorado. Eso le da un valor agregado muy importante a la carrera, en el sentido de que los estudiantes de pregrado se pueden dar el lujo de recibir clases con doctores. Eso no ocurre en una universidad que solo se dedique a dar clases, repito, sin menospreciar, pero digamos, un poco haciendo énfasis en que la investigación es un aspecto fundamental acá y que muchas veces no es conocido fuera de la universidad. Entonces el posgrado está muy atado a eso. El posgrado es ese organismo que no es parte de la escuela, es parte de la facultad. La facultad tiene una estructura de posgrado y como esto es una facultad de ciencias, una facultad que por naturaleza tiene que producir investigación. Por naturaleza los profesores se tienen que formar y por naturaleza los profesores forman nuevos investigadores en las distintas áreas de ciencias que hay acá. Entonces, el posgrado es fundamental para esa actividad de investigación. Digamos, no solo un punto donde la escuela y la facultad recibe ingresos por esos estudiantes que hacen el posgrado, sino que es un espacio donde los profesores nobles, por ejemplo, tanto de nuestra universidad como de otras universidades, hacen su trabajo de maestría y eventualmente su trabajo de doctorado. Y además, trabaja en el marco de los proyectos de investigación de los centros. Entonces hay una sinergia bastante fuerte entre lo que es el posgrado y lo que son los centros. Yo estoy coordinando el centro ISIS desde hace unos 3, 4 años. Y bueno, también es un momento complicado explicarlo, pero voy a tratar de hablar cuál sería el rol, ¿no?
hay profesores nobles que hay que encaminar, donde encaminar significa hacerle todo el proceso de mentoría, llevarlos de la mano para que hagan un posgrado, si no es acá, ver dónde es, pero que además sea un posgrado en las áreas afines a lo que hace el centro de investigación y también en áreas afines, porque nuestros profesores nobles trabajan dando clases de pregrado también y los un poco, no sé si decir experimentados, pero con mayor formación, tenemos que jugar otros roles, dar clases en posgrado, en pregrado, dirigir proyectos de investigación, hacer actividades administrativas, como ser el coordinador de posgrado, y eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, digamos que los profesores que estamos más altos en el escalafón, tenemos muchas más responsabilidades, pero entre esas responsabilidades es esa formación de esa generación de relevo, no necesariamente llevarla a uno, pero velar porque esa generación de relevo se forme y hacer todo lo administrativo que tiene que ver con los centros, ¿no? En situaciones normales, también eso incluiría la búsqueda de financiamientos para proyectos de investigación. Eso es una discusión muy complicada, pero el resumen es que en este momento por lo menos los entes públicos de financiación no están financiando. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad entonces buscar fuentes alternativas, ¿no? Mirar a la industria, que a veces hay un poco de prejuicio desde la academia de mirar a la industria, pero la computación es un área, sí, está en la Facultad de Ciencia, hacemos ciencia de la computación es un área de la ciencia, pero es un área que produce mucha investigación y desarrollo y productos aplicados. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para buscar nexos con la industria y dar asesorías a la industria? Y siempre, por más que sean proyectos de la industria, se va a poder aplicar un componente de investigación allí. Entonces, digamos que tanto a nivel de posgrado tiene una actividad administrativa un poco más fuerte en el sentido de que hay muchas reuniones, mucho pelear con la burocracia universitaria, que en ciencias no es de las peores, pero la universidad es un elefante blanco y ese trabajo desgasta y ya, tú hablabas de que no me gustaba tener que lidiar con la burocracia universitaria y todo eso, lo lento que puede ser implementar cambios o poder conseguir cosas. Pero es algo que hay que hacer. Además que sobre todo en el posgrado es un espacio donde nuestros profesores noveles hacen su posgrado, por lo menos su maestría. Siempre procuramos que su doctorado sea afuera, pero también estamos en una situación donde las becas para que los profesores se formen afuera no existen, ¿no? Entonces hay que buscar becas por otras vías, por organismos alternos de financiamiento, pero eso no crea nexo con las universidades y hemos perdido muchos profesores justamente tanto por la crisis como por el hecho de que se van a hacer un doctorado no patrocinado por la universidad y eso reduce los nexos y bueno, hemos perdido personas muy valiosas, tanto porque no pueden volver porque la crisis no les va a permitir crecer acá como investigadores, como, bueno, personas que no han tenido nexo, que realmente son la minoría, pero la investigación es un aspecto muy importante de una universidad como esta y no siempre, digamos que desde afuera o los estudiantes, un estudiante que solo viene a hacer materias y eventualmente en el momento de hacer un trabajo especial de grado, quizás ni se entera de todo ese esfuerzo de investigación que hay detrás de los profesores formados y que esos profesores también estudian, también hacen una maestría, también hacen un doctorado y a la vez dedican su tiempo a dar clases, a dirigir trabajos especiales de grado, a hacer reuniones administrativas, a estar en comisiones. En mi caso soy representante profesoral y entonces también eso es un componente adicional de trabajo.
Excelente, excelente. Gracias, Eugenio. Es admirable, la verdad, digamos, la dedicación y la vocación que tienen para hacer investigación, a pesar de todas las dificultades y todas las complicaciones. Y, digamos, yo te estoy escuchando y estoy pensando, sí, todos los trabajos como que tienen un poquito eso, ¿no? Parte que te gusta, parte que no te gusta, y obviamente de acuerdo al trabajo y a la organización van a haber ciertas cosas, pero siempre es así, siempre viene como que un overhead ahí, un, sí, un trabajo que, aspectos del trabajo que no son tan gratos, ¿no? Bueno, Daniel, te voy a dar la palabra para de repente que cubras la pregunta que viene o las preguntas que vienen, no sé qué tienes en mente. Sí. No, yo creo que para cerrar la entrevista, queríamos hacerte una pregunta que se la preguntamos a todos nuestros entrevistados y es la siguiente. ¿Qué consejos les darías tú a las nuevas generaciones de estudiantes que están entrando nuevos o quizás pensando entrar en computación a la Universidad Central? ¿Qué consejo, ya tú hablaste acerca de que ustedes hoy en día tienen como una especie de bienvenida, ¿no? Pero ¿qué pudieras decirle a ellos que quizás no te dijeron a ti o nos dieron a nosotros que sería bueno que ellos supieran entrando? Sí, yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, donde tenemos tanto acceso a la tecnología, tanto acceso a comprobar cosas, estamos viviendo unos tiempos un poco oscuros en términos de que hay bastante menosprecio al quehacer científico. E irónicamente, uno de los medios, las redes sociales, por ejemplo, es uno de los medios donde se propagan mucha información negando de la ciencia, negando de la tecnología, inventando teorías no fundamentadas, pero que la gente las cree. Y una de las cosas que yo le digo a todos esos muchachos que eventualmente están decidiendo qué estudiar o que tienen algún pequeño interés por la ciencia es que no subestimen la importancia de la ciencia. Todos los avances de investigación y desarrollo en términos de tecnología vienen de la ciencia. Y además, también es una realidad que a nivel mundial y a nivel venezolano es muy notorio la disminución de personas que están tomando carreras a nivel científico. Incluso en términos de informática, tenemos mayor prevalencia de chicos que chicas, ¿no? Cuando yo estudiaba era relativamente paritario y además ocurría un efecto de que en los números de los graduandos o en la cantidad de tiempo de la carrera se graduaba más mujeres que hombres. Posiblemente sea un asunto social, de realidad, de familia, etcétera, pero mi punto es, la ciencia es fundamental. Sin ciencia básica o sin estudio de ciencia a profundidad y en el área de tecnología, no hay desarrollo. Y todas esas desarrollos tecnológicos que tenemos hoy en día y los que vendrán, vienen o empiezan en un centro de investigación, en nuestro caso, de un área de ciencias de la computación, un área en un área afín a la ingeniería, porque son áreas que están muy, muy en conjunto. Entonces, no subestimar la importancia de la ciencia. Claro, tampoco con esto estoy yo subestimando a las otras áreas, ¿no? Pero es importante más personas interesadas en ciencia. Para los estudiantes que están empezando la carrera, algo relacionado con lo que dije que ha sido nuestro enfoque. Hay mucho deseo de aprender 1000 tecnologías. Eso no está mal. Eso te va a dar un abanico a la hora de tú buscar un trabajo. Pero yo siento que en ese apuro por aprender muchas cosas, se pierde la posibilidad de profundizar y de cómo funcionan las cosas. Entonces,
hoy en día la gente que hace desarrollo web o desarrollo móvil, hay miles de frameworks y hay gente que quiere intentar aprenderlos todos. No, conceptualmente esos frameworks funcionan de manera muy parecida. Preocúpate por entender cómo funcionan. Por supuesto, aprende al menos uno bien. Si tienes tiempo para más, buenísimo. Pero siento que hay mucho conocimiento superficial y poco interés, quizás por falta de tiempo y por cómo es la dinámica hoy en día, de profundizar en las cosas. Entonces, esa es una recomendación que yo siempre le hago a estudiantes con las que tengo la oportunidad, que se acercan a preguntar cosas. Siempre que tengo la oportunidad hablo de eso y bueno, y a estudiantes míos. En cierta forma si vas a estudiar computación, sé un hacker. O sea, hacker lo que es el concepto de hacker en sí. Preocuparte por saber cómo funcionan las cosas y preocuparte también por divulgar el cómo funcionan las cosas, divulgar información, utilizar información, o sea, creer en la divulgación de conocimiento. En términos de computación es importantísimo que no solo para mostrarte ante un posible reclutador, mira, yo he hecho esto y este es mi repo y esto es todo lo que yo sé hacer. Pero no es solo eso. Gracias a los repos públicos es que muchos resuelven muchas cosas. Entonces, eso es la cultura hacker. De que, de hecho, no en vano yo la tengo tatuada, ¿no? Yo tengo tatuado eso para no olvidarme nunca de tener eso como principio de vida en lo que respecta a la cultura informática, lo que es la definición real de hacker, no ese malo que intercepta sistemas y hace maldades, ¿no? Y bueno, otra cosa importantísima, complemento de aprender mucho y de conocer cómo funcionan las cosas, conocer tu entorno. El informático es muy transversal. Nosotros generamos aplicaciones y soluciones para prácticamente todas las áreas. Y tenemos que tener sensibilidad en términos de que muchas veces el ingeniero o el informático solo piensa en la parte técnica y no piensa en lo que eso que está produciendo el impacto que puede tener, tanto a nivel social o a nivel de que hay algunas cosas que pueden ser utilizadas para mal. Y eso es inevitable, pero muchas veces el técnico, el informático está desconectado de la realidad y solo está pendiente de los aspectos técnicos y eso no está bien. Hay que tener claro cuál es el entorno en que estás, incluso conocer los aspectos éticos de lo que vas a producir ya sea con los datos que vas a utilizar, con los datos que vas a publicar o con la información sensible que puedes generar o tener acceso. Entonces, sí, la tecnología es importante, preocúpate en saber cómo funciona, pero no estás en un mundo aislado. El informático trabaja para todos. Entonces, ten conciencia del mundo en el que estás. Ese sería Tu consejo. 2 cents para... Mis 2 centavos, sí. Excelente, excelente, Eugenio. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos dedicaste, por todas esas anécdotas y esos cuentos que nos echaste de la facultad tan querida y tan recordada por todos. Fue súper, súper divertido, interesante conversar contigo. De verdad que sí. Daniel. No, comparto tu sentimiento. De nuevo, Eugenio, muchas gracias por todo el tiempo que nos dedicaste. De verdad que tu entusiasmo y pasión por lo que haces y por la tecnología y por la computación es evidente y es también además contagiosa, ¿no? Estábamos dialogando y de verdad que ese entusiasmo y pasión por lo menos a mí, yo lo sentía también. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, ese es todo el tiempo que tenemos para hoy.
quiero agradecerles a las personas que nos están observando que, bueno, que se mantengan al corriente. Vamos a seguir teniendo más entrevistas en el futuro. Y bueno, muchísimas gracias y hasta luego.